requisitos para el ministerio oficial en la iglesia. En lecciones pasadas, hermanos, hemos mostrado que todo creyente es un siervo de Dios y un siervo para la iglesia. Cada creyente que ha recibido la gracia de la salvación, ahora desea servir a Dios de todas las maneras posibles, ya que, como dice la Escritura, Él ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él o por ellos. Pero no quiero hablar de ese servicio de todos, en las que todos somos siervos del Señor. Quiero que reconozcamos que hay un nivel de servicio oficial en la iglesia. Un servicio oficialmente constituido en la iglesia. Entonces, todos somos siervos y somos creyentes, todos somos siervos y queremos buscar las maneras de servir. Pero hay un oficio que es formal u oficial cuando se delega a ciertas personas oficios específicos dentro del pueblo de Dios. Aquí la Biblia nos enseña que es necesario que las personas que se involucran en oficios públicos en la iglesia tengan ciertos requisitos. Aquí notamos que el Señor, si usted lee desde el Antiguo Testamento, ha conducido siempre al pueblo a reconocer entre ellos a individuos que tienen un mayor grado de madurez, de asimilación de la palabra, de entereza de carácter y mayor ánimo para servir. Así que usted puede notar los requisitos que literalmente se nos dan para quienes en el nuevo pacto, en la iglesia del nuevo pacto, por supuesto, serán los oficiales. Se me olvidó compartir unas fotos que tenía para usted en mi computador, en mi teléfono. Me tengo 3 cuadros, pero si usted tiene datos, ahí le llegarán. Y entonces, tenemos allí el primer cuadro donde tengo un cuadro donde tomo los requisitos de los ancianos basados en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Al frente le pongo los requisitos de los ancianos según Tito 1, 6 al 9. Y al frente le pongo requisitos de los diáconos según 1 Timoteo 3, 8 al 13. El que puede notar en esa lista de los diáconos, que dice que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, pongo un cuadro, y si no, pues usted lo mirará en su casa. Pongo un cuadro o un cuadrito que agrupa 3 que están en amarillo. Y ahí dice el texto, las mujeres también sean. Y yo quiero evitarme todo un sermón de justificar lo que estoy diciendo, pero tengo mis razones. Si usted quiere las razones, se las doy. Pero aquí yo voy a dar esto por sentado. Cuando dice en la mitad de los requerimientos, porque está en toda la mitad del requerimiento de los diáconos, que las mujeres también, se ha planteado, ¿y quiénes son estas mujeres? Bueno, dicen, son las diaconisas. Como estamos hablando de los diáconos, entonces hay requisito para los diáconos varones, pero para las diaconisas oficialmente constituidas. Bueno, le debo decir que nosotros no creemos esa interpretación, creemos que hay solo 2 oficiales y ambos son masculinos. Los ancianos deben ser masculinos y los diáconos deben ser masculinos, por lo cual diaconisas en el sentido oficial, no en el sentido que veíamos que todos somos siervos, donde todos somos diáconos y diaconisas con D minúscula, no, en el sentido oficial. No creemos que una mujer pueda ser diaconisa oficial. Muchos dicen, bueno, como está en el contexto,
de lo que se requiere al diácono, parece que esos son requisitos para las esposas de los diáconos. Y me parece eso muy complicado porque no sé si los dones o capacidades vienen en pareja. Si se los doy al esposo, se los doy a la esposa. Si no razona la Biblia. Pero creo entender, hermanos, que cuando dice y las mujeres, son aquellas mujeres que sirven no de una manera oficial, como diaconisas, pero tampoco de manera informal, sino entiendo que hay un grupo de hermanas que puede llegar a trabajar bajo la coordinación de los diáconos, ¿ve? A los que ellos van a recurrir, que aunque ellas no son oficiales, tampoco están al nivel, digamos, de el servicio común, sino que son hermanas que van a ser traídas por los diáconos para un servicio, para complementar ese servicio. Y creo que allí estamos hablando de las mujeres, de ese tipo de mujeres, de ese tipo de hermanas. Y también deben tener requisitos. Bien. Quiero solo saltarme toda la discusión de por qué pensamos eso así y concentrarme en los requisitos. Debido a que nosotros nos hallamos, somos una iglesia del nuevo pacto, entonces debemos buscar en el documento que estructura el nuevo pacto para entender los requerimientos. ¿Cuál es el documento de la iglesia del nuevo pacto? Pues el Nuevo Testamento. Se lo digo porque no podemos irnos al Antiguo Testamento buscando los requisitos del servicio para el Nuevo. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento tuvo también oficios, como los sacerdotes, los levitas, cosas así. Y nosotros como iglesia no podemos irnos al Antiguo Testamento y sacar de allí los requisitos para quienes sirven en el Nuevo Testamento, sino que debemos ir al Nuevo Testamento para encontrar los requisitos de quienes servirán en la iglesia del nuevo pacto. Y se lo vuelvo y se lo aclaro porque tengo mis razones. Las razones es que a veces por un celo fuera de control se le pone al liderazgo, claro, mágicamente hasta se abandona el Nuevo Testamento, eso he visto en las iglesias carismáticas, que nunca se cita Timoteo para reconocer un pastor o un diácono, pero sí de alguna forma se citan los requerimientos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. He leído eso y he visto eso. Y las ceremonias de ordenación son más del Antiguo Testamento, ¿sí le ha parecido? Que del Nuevo. Esa tendencia de estar en el Nuevo Pacto y tomar del Antiguo lo que le sirve al Nuevo, no. Por eso, hermanos, por decirlo de alguna forma, en el Antiguo Pacto, si usted era tuerto, no podía servir. Y eso llevó a una mal llamada pastora, una iglesia mal llamada cristiana, a decir que tales personas no podían servir porque tenían un defecto físico. ¿De dónde sacó esta señora esto? Es que en el Antiguo Testamento para ella no ha muerto Cristo. Es que el Antiguo Pacto se rigió bajo el Antiguo Pacto y lo que estaba allí estaba próximo a desaparecer, dice, y ahora el Nuevo Pacto se organiza sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto es el pacto que se establece luego de Cristo y este tiene un documento legal que es el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, los requerimientos son de otro nivel, así que aquí no se le va a pedir cuánto mide los ojos, si no tiene un dedito o algo así, pero se van a pedir las cosas que pide el nuevo pacto. Sin embargo, desearía hacer una precisión, porque no voy a entrar en los requisitos como tal, una precisión que bien le haría a las iglesias entender con respecto al servicio oficial de la iglesia del nuevo pacto. Primero, quiero que considere
el espíritu de los requisitos. El espíritu de los requisitos. Los requisitos los estamos leyendo, ¿verdad? Lo leímos en 1 Timoteo. Esa es la letra de los requisitos. Y por supuesto que si está revelado así, que el obispo debe ser esto específicamente, y que el obispo debe ser esto específicamente, y aunque haya, y el diácono tiene que ser esto, y aunque haya mujeres que no son oficiales, pero si quieren servir, deben ser esto y esto, pues nosotros no podemos sobrepasar esa norma. Sin embargo, yo quiero que usted entienda que a veces cometemos el error de fijarnos tanto en el requisito literal y en la parte externa del requisito, que olvidamos que estos requisitos tienen un espíritu. Y nosotros haríamos bien en perseguir el espíritu, claro, el requerimiento, porque para eso está la Biblia, ¿verdad? Pero es que cometemos un grave error. Vamos a suponer algo, hermanos. Que yo tengo como requisito que tenga a mis hijos en sujeción, ¿sí? Muy bien. Y entonces yo todas las veces que voy a ir a la iglesia le digo, hijos, aunque ustedes son unos diablos en la casa, recuerde que yo soy el pastor. Así que si van a hacer sus pilatunas, que no los vea nadie. Y que no los vea la iglesia, porque no he quedado en el ministerio. Entonces aquí ellos vienen y se sientan así, y toman apuntes, y esto, ¿verdad? Y yo le pregunto, hermano, externamente, ¿puedo cumplir el requisito? Pues por supuesto que sí, porque ellos son unos hipócritas, ¿no? Y yo no lo sé con todos los requisitos, si quiere. Si usted se esfuerza y es bien pillo, como hay algunos pastores, logra modificar las cosas para que en público y ministerialmente sean unos. ¿Y entonces son aptos para el servicio? No. Pero esto pasa porque estamos más pegados, y no quiere decir que la letra sea mala, porque eso es una estructura, pero entonces estamos más pegados a eso que al espíritu. Es decir, esencialmente Dios, ¿qué espera de quien le sirve oficialmente? Esencialmente, si hay una forma, que son prudentes, de todas esas cosas. Pero ¿cuál es su espíritu? Si usted lo considera, notará que para el servicio cristiano oficial, sacando los requisitos que tienen que ver con las habilidades que tienen, ¿sí? Porque es otra cosa, las habilidades que tienen de gobierno, de predicar, sacando eso, si usted considera, para el servicio oficial en la iglesia se requiere madurez en la vida cristiana. He ahí su espíritu. ¿Quién está apto para servir de manera oficial, formal y pública en la iglesia? Pues todos aquellos que dan fruto de madurez cristiana, que usted mira que han asimilado la escritura y pueden practicarla de forma sostenida. Estos requisitos nos señalan rasgos que todo cristiano debe tener, porque ¿quién de nosotros no quiere ser maduro en la vida de fe? Por supuesto que todos. Es lo que todos los cristianos deberíamos aspirar a ser, pero que por ahora solo unos tienen, porque son maduros. Así que no importa la perspectiva donde usted vea los requisitos, si lo mira desde el punto de vista familiar, moral, social, no importa. El espíritu de los requisitos es el mismo, que quienes sirven oficialmente deben ser llenos del Espíritu Santo, que es un sinónimo de decir que sean individuos de madurez cristiana, que es lo mismo que en otros pasajes dice que son hermanos sabios, firmes en la fe o de buen testimonio. Son perspectivas para hablar de lo mismo. Si entendemos el asunto, el espíritu, no solo buscaremos apegarnos de forma fría o impersonal a ciertos requisitos, sino que buscaremos reconocer a los individuos donde la vida del espíritu esté madurando. ¿Entiende cuál es el espíritu ahora?
Yo no le estoy diciendo, coja los requerimientos externamente y bórrelos. Le estoy diciendo que mire antes de eso el espíritu de ellos. ¿Quiénes deben servir oficialmente? Personas maduras, que hayan probado en su vida el efecto de la fe, personas llenas del espíritu, firmes en la fe. Le tengo un ejemplo, el caso de los diáconos. Ya leímos los requerimientos en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Ahora, si notamos el trasfondo de Hechos 6, mire que todos esos requisitos que se nos narra en Timoteo, ¿usted qué esperaría encontrar en Hechos 6 cuando se establecieron los primeros oficiales, digamos así, de diáconos? ¿De qué esperaría encontrar de los requerimientos? Sería pues lo mismo que en Timoteo, porque no podemos tener dos listas, que aquí se les pide una cosa y aquí otra cosa, porque entonces, ¿cómo es? Bueno, y tiene razón. En Hechos 6.3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones así. 1 de buen testimonio, 2 llenos del Espíritu Santo, 3 de sabiduría, a quienes encarguemos del trabajo. Usted dirá, parece que esta lista de Hechos 6 tiene 3 cosas. Y en Timoteo tienen muchas más. En la de Timoteo no dice llenos del Espíritu Santo, ni de sabiduría. ¿Qué haremos con los diáconos? ¿Cómo los reconoceremos? Hermanos, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que un individuo sea honesto, sin doblez, no haga mucho vino, no codicioso, que sea irreprensible, si no es que sea lleno del Espíritu Santo? Mire el Espíritu. Mire el Espíritu. En Timoteo se nos pueden dar muchos requisitos, pero es que básicamente es lo mismo decir todo eso a decir lleno del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría. Es lo mismo. Si alguno pensaba, por ejemplo, voy a hacer el papel del que se apega a la letra solamente, dice, bueno, yo quiero ser diácono de esta iglesia. Yo no soy miembro de aquí. Yo no soy miembro de la iglesia, pero quiero ser vuestro diácono. ¿Qué le diríamos? No se puede. Pero si yo voy a Timoteo, ¿dónde dice que el diácono debe ser miembro de la iglesia? ¿Sí nota? Usted dice, pues en Timoteo no dice, entonces me va a pedir más de la Biblia usted. No, señor. Lo que pasa es que tiene un espíritu. Y dice en Hechos 6, buscad hermanos de entre vosotros. ¿Ya? Y aunque no nos diga que un requisito sea ser miembro, la Biblia lo está asumiendo. ¿Qué tipo de buen testimonio es una persona que no es miembro de la iglesia? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de buen testimonio para la iglesia y para los de afuera es alguien que conociendo el Evangelio no sea miembro de una iglesia? Dices que sea de buen testimonio y no es miembro de la iglesia, no se sujeta a una iglesia, ¿qué buen testimonio puede tener? ¿Me hago entender? Si se me permite otro ejemplo, tenemos que Timoteo no se habla que el diácono debe tener buen testimonio de los de afuera. Dice que el pastor debe tener buen testimonio de los de afuera. Cuando usted mira los del diácono, ahí no dice que el diácono debe tener buen testimonio de los de afuera. Y yo le pregunto, ¿entonces un diácono no debe tener buen testimonio de los de afuera? ¿Y cómo me lo comprueba? Exacto. Si en Hechos dice buen testimonio, pues debe tener buen testimonio con los de adentro, con los de afuera. Pero ¿cuál es el problema? Es que a veces vamos a la letra de Timoteo y dice, es esto. Y entonces a veces la carne mira eso y dice, menos mal mi debilidad no está contemplada ahí. Menos mal. No, hermanos, estamos viendo mal.
Y como no dice que debe tener buen testimonio de su propia familia, entonces un diácono no debe tener buen testimonio de su familia. Sí lo debe tener. Entonces, hermanos, es sabio buscar en los hermanos no solamente los requisitos, sino el espíritu de ellos, el espíritu de estos requisitos. Si esta persona tiene ese espíritu, es decir, son personas maduras o llenas del espíritu, de buen testimonio, obviamente, cuando usted los compara con la lista, pues le va a dar. Pero si usted va desde la lista hacia atrás, a veces se cumple afuera y no el espíritu de los requerimientos. ¿Me hago entender? No estoy desechando la lista. Lo que le estoy diciendo es que esa lista debe tener un espíritu para entender. Entonces, hermanos, si aquí dijéramos quiénes son aptos para los oficios, una persona llena del espíritu. Pero si no entendió, entonces, irreprensible, sobrio, honesto, que sepa sujetar su carácter, su familia, ¿me hago entender? Y no necesito ser específico en todo. Se supone que si es maduro, pues que está creciendo en todo, en el Señor. Se lo digo, hermanos, porque a veces iglesias no tienen visión en esto. Dicen, bueno, es que tenemos un excelente hermano. Lo que pasa es que él se gana la vida vendiendo cerveza. ¿Es eso malo? Bueno. Él no se la toma. No. Solo la vende. Y yo me pregunto, ¿y dónde viene esa pregunta? Viene de ir a la Biblia de la forma más legalista que usted pueda. Si no está en la lista, lo puedo hacer. Hermanos, ¿qué tipo de testimonio es ese? ¿Le gustaría a Iberesúa que le dijeran, hay una cerveza rica, el diácono de allí, de la iglesia de allí? ¿Sí? ¿Nota? Pero ¿dónde está en Hechos? ¿Y dónde está en Timoteo que no pueda hacer eso? ¿Dónde está? No está literalmente, pero el espíritu es ese, entienda por favor. Entonces haríamos bien, hermanos, en mirar el cuadro completo. El espíritu, ¿qué se pide? Hermano, yo he encontrado personas que me dicen, pero pastor, este muchacho tiene 17 años y los cumple todos. Digo, sí puede ser. Si eres Spurgeon, puede ser. Pero es posible, hermano, y puede ser que en su momento, un muchacho que hasta ahora está terminando su bachillerato en casa, puede ser que la mamá le vea todo eso al hijo. Puede ser. Pero hermanos, ¿dónde está el espíritu? El espíritu de la madurez cristiana. ¿Cómo usted comprueba que ese muchacho ha peleado la buena batalla un buen tiempo? ¿Entiende? Aunque yo no le pueda mostrar un texto específico, le puedo mostrar el espíritu. Entonces, hermanos, persigamos el espíritu, sí la letra, porque la letra no está ahí de adorno. Si dice esto y no esto y esto, hay que atenderlo. Pero recuerde que siempre se va a pedir la asimilación, la madurez que esto tenga. Segundo, considere el dinamismo de estos requisitos. El dinamismo. Estos requisitos, hermanos, no son estáticos, fríos, sino dinámicos. Con esto quiero dar a entender dos cosas. Primero, que estos requisitos que se piden a los que van a servir oficialmente en la iglesia no es una fachada impuesta externamente. No. Indica la dinámica de la vida del individuo. Lo que se puede decir que ese hermano es. No es lo que demuestra de vez en cuando, sino lo que es común en él. Es decir, la dinámica de su vida es lo que le quiero decir. Miren, hermanos, usted puede hacerse el valiente. Es más, puede tener de vez en cuando actos de valentía y todavía no ser valiente. Entonces, para los requisitos, no vamos a buscar algunas notas, sino el tenor de los hermanos. No son algunos chispazos, sino el color de su carácter. No buscamos algunos botones de muestras, sino el vestido completo. Eso es ser dinámico.
Es decir, ¿qué le caracteriza? ¿Cuál es la dinámica en la que él vive? ¿Qué es lo común en él? Lo segundo que quiero decir con dinamismo es que estas virtudes requeridas no son estáticas. A veces un requerimiento se mezcla con otro, a veces un requerimiento roza con otro, en otras ocasiones un requerimiento nos lleva a otro, o un requerimiento depende de otro. Y así es que debemos acercarnos a estos requisitos, no como esto, como si fueran departamentos distintos, sino como que esto se entrelaza muchas veces en el carácter y así tiene que ser. Tenemos, por ejemplo, para que me entiendan lo que quiero expresar, es que tenemos el caso de los ancianos y diáconos, a quienes se les dice que deben gobernar bien su casa y tener hijos en sujeción. Si nota, nada se nos dice de su esposa. Eso quiere decir que el anciano y el diácono, para ser anciano o diácono, o mientras lo sean, debe tener hijos en sujeción, pero no a su esposa. Le diría, bueno, lo que pasa es que usted debe verlo así. Piense esto. Se le pide al anciano que sea marido de una sola mujer. ¿No empieza ese principio a rozar el hecho de cómo él trata a su esposa? ¿Sí o no? Aunque no lo diga, el principio de tener una sola esposa empieza a rozar un principio que es cómo él la trata. Y si él tiene una relación bíblica con su esposa, si lo miramos desde el asunto que dice que gobierne bien su casa, esto también roza con el gobierno que debe tener sobre su esposa, ¿no? Y aunque no haya un requisito que diga que debe sujetar a su esposa, eso ni siquiera está para los creyentes, ese no está. Le dice a las esposas que se deben sujetar, no a los esposos que las agarren y las sujeten. Eso es problema de ellas, en un sentido. Pero ¿qué le quiero decir? Esos requerimientos empiezan a rozar de tal manera que definitivamente, ¿qué quisiéramos ver en los que aspiran a los oficios públicos o formales? Lo mismo, hermanos, que si es buen gobernador, ¿se ha sabido ganar el amor y el respeto de sus hijos? Y de su esposa. ¿Entiende el punto? Porque esto es dinámico, hermanos. No me diga que yo puedo gobernar bien mi casa, aunque no a mi esposa. Te diría entonces, no entiendo. O que usted pueda ser marido de una sola mujer, como la Biblia lo manda, sin que eso repercuta en su liderazgo sobre ella. No puede ser, ¿sí lo nota? Porque esto es dinámico, hermanos. Es que una cosa roza con otra, una cosa le pega a otra, una cosa se mezcla con otra, y así deberíamos entenderlo. En esto advierto que no debemos poner cargas que la Biblia no pone, y lo diremos más adelante por algo que tengo en mente acerca de las esposas de los ministros. Pero sí es totalmente válido que se mire en un individuo qué efecto tiene su liderazgo sobre su esposa. ¿O cómo más usted sabe que él es hábil para gobernar personas? Viendo a su esposa y a sus hijos. Atiéndase que no debemos pasar la línea y empezar a exigirle requisitos a la esposa. Porque aquí dice que el obispo sea, que el diácono sea, y no dice que la esposa del obispo o la esposa del diácono. Cuidado. Cuidado con esas frases, que eso es lo que incomoda de las malas frases, que las asimilamos y luego por allá va la doctrina. ¿Ha escuchado esta frase, familia pastoral? ¿Qué significa eso? Yo espero que usted quiera decir familia del pastor. Porque si usted dice familia pastoral, les está adjudicando funciones pastorales a todos. Pero si eso se quedara en palabras, pero resulta que ahora tenemos requerimientos para el esposo, o el diácono, o el anciano, pero se le pide a la esposa
y a los hijos. Y resulta nuestro texto diciendo, pero es necesario que el obispo, la esposa y los hijos sean irreprensibles. Hermanos, momento. Es necesario que el obispo sea. Y es muy probable que muchos hijos del anciano no sean miembros de la iglesia. Pero el anciano debe serlo. ¿Le pareció rara esa expresión? ¿Se la explico? ¿Qué pasa si aquí viene un pastor que tiene 2 bebés, uno de 8 meses y uno de 6? No puede ser, ¿no? De 6 meses no puede ser. Porque hubiera nacido otra mujer. No. De 2 años y de 8 meses. ¿Son miembros de la iglesia esos dos? Casi que por una década, más de una década, ese hombre va a pastorear y sus hijos no ser miembros de la iglesia. ¿Lo descalifica? ¿De que no? ¿Entiende el punto? Una cosa es ver el espíritu, una cosa es entender el dinamismo y otra cosa ya es pasar la línea y empezar a ver requisitos en la mujer y en los hijos que se le exigen es al anciano o al diácono. Pero si el hombre es buen gobernador de su casa, ¿dónde usted ve el efecto? Pues en los que tiene ahí al lado, punto. Y yo se lo digo, claro, con aprecio, porque hay gente que espera demasiado. Y dicen, si él fuera piadoso, toda su familia serviría al Señor. Bueno, ¿quién más piadoso que Jesús? Y uno fue el traidor. ¿Qué dice del liderazgo de Jesús eso? ¿Qué dice del liderazgo de Jesús eso? Era perfecto. ¿Y usted no puede inculpar a Jesús que por su falta de liderazgo Judas se perdió? Así que usted no puede inculpar que todas las fallas que se encuentre es por falta de buen liderazgo. Pero ya llegaremos allá. Quiero entender que mire que hay dinamismo, que no basta con apegarnos a la letra estricta, que hay que buscar el espíritu de las cosas en lo que es razonable. Ahora, si seguimos tejiendo, ¿no es parte de su buen testimonio tener un hogar sujeto, incluyendo su esposa e hijos? Por supuesto. Si pudiera poner otro ejemplo, sería que el obispo debe ser apto para enseñar, dice la Biblia. Sin embargo, nadie podrá ser apto para enseñar si es un neófito o si no es un retenedor de la palabra fiel. ¿Nota? Hay un requisito, apto para enseñar, pero él no puede ser eso si es un neófito o si no retiene la palabra fiel. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Mire que son dinámicas. En la dinámica de ser un hombre maduro que retiene la palabra fiel, seguramente viene la capacidad de enseñar a otros. Tercero, quiero que mire la necesidad de estos requisitos. Vimos de 1, el espíritu, de los requisitos; 2, el dinamismo de estos requisitos; 3, la necesidad de estos requisitos. Hermanos, en nuestras Biblias los requisitos son requisitos imperativos. Pero es necesario que el obispo sea. El diácono debe ser, dice. Las mujeres que sirven, que sean. ¿Sí nota? Parte del mal actuar en las iglesias es el asunto de tomar el es necesario que sea por un sugerimos que sea. Esta necesidad de los requisitos viene de 3 direcciones en la que el liderazgo debe mirar. Primero, los requerimientos son necesarios por causa de Dios mismo. Si estas virtudes no sirvieran para nada más, sino para ser cualificados delante de Dios, deberían cumplirse delante de Dios. Es decir, si estos requisitos de carácter del líder no sirvieran para nada más, no repercutieran en el bien de la iglesia, sino simplemente fueron requisitos para presentar delante de Dios,
entonces tendríamos que ser estrictos en mirarlo. El Señor es dueño de la iglesia y solo Él puede decir quiénes le pueden servir de forma oficial. Si David pudo decir estas palabras del Salmo 101, 6 y 7, ¿no podría decir Dios las mismas de quienes le sirven a Él? ¿Qué dijo David de quienes le servían a Él? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Y esto David lo dijo de los que le servían a Él. ¿Puede decir eso David de quienes le sirven a Él? ¿Y Dios no puede decir eso de los que le sirven a Él? Por supuesto que sí. Él, solo Dios puede decir quién le sirve y con qué requisitos le sirve. ¿Me hago entender? Si Él dijera, como en el antiguo pacto, si Él dijera, solo me sirve, lo digo con respeto, solo me sirve el que tenga sus deditos completos, ¿qué tocaría hacer? Pues lo que se hizo en el antiguo pacto. ¿Quiere servir al Señor? Sí. Dedos al frente. No es que perdí cortando leña para mi familia, o si no se hubiera muerto de frío. Oh, sí. Una razón loable para perder un dedo. Pero no sirve. ¿Me hago entender? Es lo que Él dice. Luego le digo, estamos en el nuevo pacto, no miramos eso. Pero le estoy ilustrando. Miren la frase de 2 Corintios 2:17. Y entendamos este texto que es muy, muy importante. Dice, a los Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La frase de parte de Dios muestra el efecto que su ministerio tiene delante de los hombres. Yo hablo de parte de Dios a ustedes, dijo Pablo. Pero la frase con sinceridad, delante de Dios hablamos en Cristo, esa frase ¿a quién nos dirige? Nos muestra que Él sabe que predica primero delante de Dios. Pablo no solo dice, el asunto de mi predicación tiene que ver solo con ustedes. Aprovechen lo que les estoy diciendo, aquí estoy. Él sabe que lo que predica es palabras de Dios a ellos. Pero Él no olvida que lo que predica, lo predica primero delante de Dios. Delante de Dios. ¿Nota el enfoque de su ministerio? Así que hay asuntos, hermanos, que los líderes debemos ser. Y nuestra motivación no es, yo debo hacer esto para ser útil a mis hermanos. Esa es una buena motivación. Pero la primera motivación es, esto es lo que pide Dios de mí. De mí. Así nadie lo viera. Así nadie fuera testigo. Si Él me pide que yo sea esto, debo esforzarme en la gracia por serlo. Que eso es lo que pide Él de mí para servirle oficialmente. Pero los requisitos miran hacia otra dirección. La necesidad de los requerimientos no es solo por causa de Dios. Son necesarios para tener una buena y limpia conciencia. Y en este caso, los requisitos miran hacia nosotros. Primero hacia Dios, luego hacia nosotros. Hermanos, limpia conciencia que debemos tener quienes servimos al Señor todos. Usted también. ¿Cuánto más el que sirve de manera oficial? Timoteo es exhortado en 1 Timoteo 1:5 por el apóstol a realizar varias labores. Timoteo, te dejé aquí y haz esto, haz lo otro. ¿Y por qué tanto celo? Porque Timoteo se encargara de corregir, de tapar las herejías, de no enredarse en disputas. Dice,
Pues el propósito de este mandamiento, Timoteo, el propósito de esto que te acabo de decir, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pablo instruye a Timoteo que sus labores deben ser labores donde él tenga buena y limpia conciencia. Cuidar la iglesia, cuidar la doctrina, no es un asunto de estrategia o interés personal. ¿Qué tal si yo hago esto y qué tal si predico esto? Porque este hermano me tienes como incómodo. Entonces voy a hacer esto y cuando entonces, oh hermano, ¿quién puede servir así con la mente carnal? ¿Quién puede servir así? Si el primer testigo es Dios, el que sirve debe tener limpia conciencia. Por eso quien sirve, como dice 1 Timoteo 3:9 para los diáconos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Usted dirá, pero a los pastores no les dice eso. Es el Espíritu, hermanos, también se los pide. ¿O los pastores pueden ser hipócritas? No. Deben tener limpia conciencia, hermano. Es decir, nosotros no guardamos la fe, la sana doctrina, porque tenemos en mente una ganancia particular, como carnal. Limpia conciencia, hermanos. Deseamos vuestro bien en Cristo. Finalmente, los requisitos son necesarios para ser de mayor utilidad en el ministerio. Dios pide que quien sirve oficialmente tenga ciertos requisitos por encima, porque un individuo será más útil en el ministerio entre más se apegue a esos requisitos. Yo le pregunto, ¿qué tan útil puede ser para las almas un hombre avaro o deshonesto para orientar a un hermano? ¿Usted ha visto que, por ejemplo, este individuo a todo le quiere sacar ventaja material? ¿Le pediría usted consejo a él? ¿Ve que eso mismo le descalifica para ser útil al Señor? Usted no será útil así. ¿Qué utilidad para la iglesia será un diácono amante de las ganancias deshonestas o dado al vino? Dios puede usar un asno para llevar a cabo sus propósitos, ya nos enseñó, pero generalmente y bajo su complacencia usa instrumentos puros. Y eso es lo que apunta el requisito. Entre más puro sea, más útil va a ser. Segunda Timoteo 2, 21 y 22. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Notó el asunto? Entre más se limpie, más útil será al Señor. Y finalmente, hermanos, la finalidad de los requisitos. ¿Qué hemos visto hoy, hermanos? Primero, el espíritu de los requisitos. Segundo, el dinamismo que deben tener estos requisitos. Tercero, la necesidad de estos requisitos en tres vías: Dios, la conciencia y la utilidad de los hermanos. Y cuarto, la finalidad de estos requisitos. Debo ser insistente en aclarar que estos requerimientos son parte de la cualificación para el liderazgo oficial, pero que Dios los establece como modelos para la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la finalidad de estos requisitos no es solo habilitar a ciertos individuos para que sirvan. No. Es la finalidad de estos requisitos es habilitar, vamos a los hermanos de esta mañana, la finalidad de estos requisitos es habilitar al hermano Antonio y al hermano Fernando para que sirvan al Señor. Porque si ellos no tienen estos requisitos, no pueden servir al Señor oficialmente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este requisito? Habilitarlos para que Antonio y Fernando sirvan. Pero, hermanos, no es lo único. La finalidad de que Antonio y Fernando tengan esos requisitos
es servirnos de modelo al resto, modelo para saber hacia dónde debemos dirigirnos. La finalidad del requisito es mostrar a la iglesia qué debería aspirar a ser. Como estamos reconociendo hermanos maduros, y todos los cristianos queremos ser maduros, entonces Dios pone personas maduras para que nos señalen, pues, el camino que vamos a recorrer. Imagínense que usted entonces tiene que escalar. Bueno, ojalá nunca lo haga, no ponga en riesgo su vida, ¿verdad? Pero adelante suyo está el instructor. Entonces el tipo sí está bien acondicionado ya, lo ha hecho muchas veces. Él se voltea y le dice, escuche bien, mire, ponga la mano donde yo la ponga y ponga el pie donde yo lo ponga. No se ponga creativo. A 1 metro es creativo y no le pasa nada. A 10 metros no se ponga creativo. Bueno, ¿entonces usted qué hace? Pues usted dice, este ya subió y bajado, está vivo para contarlo. Entonces, es mejor que yo ponga el pie donde él me diga. Así que él dice, mire, usted pone aquí, la mano aquí, entonces usted dice aquí y acá, y le va bien, hermano. En la vida cristiana, hermanos, hay quienes Dios ya ha subido y bajado por la colina varias veces. Y Dios los usa para decirle, hermano, pise aquí. Yo sé que somos creativos, ¿verdad? Decimos, no, a mí no me parece. Pum, ya se da, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué pasó? No, es que el pie, no, sí, hermano. Póngalo donde le dije. Hermano, Dios pone esas personas, no en sí mismas, porque no estamos calificando su madurez como persona, sino su madurez en el Evangelio, en lo que Él ha mostrado que tiene consistencia. Por eso fue reconocido. Esto es acorde con Efesios 4, 11 al 15, si usted lo mira muy bien. Efesios 4, 11 al 15. Y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, bueno, en el nuevo pacto, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cuál es el fin de pastores y maestros, por ejemplo? Perfeccionarlos a ustedes, para que ustedes trabajen, para que ustedes pisen donde deben pisar. Y para eso el pastor primero pisa donde debe pisar, para que usted pise donde debe pisar. Porque la idea no es que ellos son pastores para ellos mismos, o maestros para ellos, sino maestros para perfeccionar a los santos para la obra. Pero no para ahí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la finalidad de los dones que Dios da a la iglesia es que ellos capaciten, estimulen, para que los demás maduren en el Señor, para que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Pensar así en los requisitos libra a la iglesia de varios pecados. Al liderazgo lo libra de llegar a bajar o adulterar el estándar de una iglesia pura y de un liderazgo íntegro. Libra al liderazgo de promover en la iglesia liviandad, falta de piedad, el poner por encima capacidades antes que carácter. Pensar así de los requisitos, hermanos, ¿cuál es su finalidad? Y entonces, como la finalidad, piense, si yo como líder tengo esto en mente, la finalidad es que estos hermanos no se parezcan a su versión antes de Cristo. Mi finalidad como pastor aquí es que mis hermanos puedan avanzar, dejar atrás los aparejos de una vida pecaminosa y puedan parecerse más a Cristo. Yo no puedo bajar el estándar, porque entonces ¿a qué estatura serán conformados ustedes? ¿Me van a entender?
No puedo bajar el estándar. No lo puedo bajar en mí porque yo también quiero esa estatura. Pero es que si lo rebajo, entonces usted jamás alcanzará la estatura a la que es llamado a ser. Por eso el liderazgo no baja los estándares. Nos cortamos primero antes de bajar los estándares. Tener en mente cuál es la finalidad del liderazgo, de estos requisitos, va a hacer que en una iglesia se pongan por encima carácter en lugar de capacidades. En las iglesias, ¿qué se busca? Capacidad. Presente primero carácter. También libra a la iglesia de tener un espíritu crítico para con el liderazgo. Porque en cuanto señalan las faltas del liderazgo, su conciencia les señala que esto que señalan debería estar en ellos también. A menos de que usted esté persiguiendo otra meta. Por ejemplo, cuando ves, voy a suponer, a los hijos pequeños de un anciano y te tornas rudo con ellos. De los ancianos, mires, como papá tiene que andarles dando codo para que no se duerman. ¿Sí? Esa misma crítica se vuelve a ti. Y te pregunta, ¿eso que esperas ver en los hijos del líder es lo que estás procurando en tus propios hijos? ¿O los tuyos sí se pueden dormir? Reconocer la finalidad del liderazgo me libra a mí de ser hipercrítico, porque aquello que el anciano o el diácono debe ser, Dios también me lo exige a mí y a usted. O díganos si usted no debe ser sobrio, prudente, decoroso, en el caso de los hombres marido de una sola mujer, no haga mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿De qué se puede librar? Usted, cristiano, de ninguno. Salvo de los asuntos ministeriales, como apto para enseñar y cosas, el resto, hermano, todo se le aplica a usted. Así que, hermanos, cuando usted ve un individuo que ha sabido gobernar su casa por décadas, usted no puede ser liviano y decir, Dios no ha hecho nada en él. Usted es consciente que usted en el mismo tiempo no ha hecho mucho. Él en el mismo tiempo ha dado más fruto. ¿Y eso qué le indica, hermano? Es un hombre maduro. Este hombre está ayudando a la iglesia a mantener un estándar que todos deberíamos buscar. Y le damos gracias a Dios que aquí sea así, lo que debe ser. Porque si él no fuera así, entonces él baja la medida y de ahí para abajo se las baja a todos. La finalidad de los requisitos es mantener en la piedad al liderazgo y a los miembros. Porque la santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos. Salmo 93:5. Finalmente, bajo este punto, debemos decir que la finalidad de estos requerimientos es habilitar al servicio a formar en las iglesias. Mucho del liderazgo oficial va a tener que irse perfilándose poco a poco. Entienda que aquí hay sabiduría para nuestra iglesia. Es bastante raro encontrar que los dones vienen ya listos en una iglesia. Es decir, que apareció una joya así, ya. Se dice, muestre, este hermano llegó a la iglesia y mire, soy prudente, decoroso, apto para enseñar. ¿Verdad? Y, hermano, eso es raro encontrar. Lo que será común es que el liderazgo se va perfilando. Y en el camino, hermanos empiezan a destacarse entre otros. Eso va a ser. Lo que es común es que, hermanos, debemos empezar a encargar a hermanos con tareas, con labores, a ocuparlos en distintos asuntos y en la dinámica en que ellos van creciendo como cristianos, madurando, y en la dinámica de irles dando tareas,
hermanos, pues vamos a tener que ver si son o no aptos. A mí me encanta escuchar a los comentaristas de fútbol. Ellos juegan con su boca mejor que Messi. ¿Sí los has escuchado? No, aquí lo que él debió hacer fue eso porque el técnico Yo los quisiera ver a ellos con un balón en las piernas. Me burlaría si pueden patear. Que es más fácil decir, ¿verdad? Así que aquí todos podemos decir, no, sí, yo sí, bueno, hermanos, pero ¿cómo hacemos para saber si él es apto? Si Dios le ha dado crecimiento. Pues hermanos, nos va a tocar ir perfilando a personas. No todo el que vamos perfilando llegará, es nuestra oración que sí. Pero si no los vamos perfilando, hermanos, ¿qué hacemos? No vienen hechos ya. Aunque estos requisitos nos sirvan para reconocer a los oficiales, ancianos y diáconos, bajo este mismo espíritu, deberíamos observar quiénes serán nuestros maestros regulares y quiénes serán las mujeres que sirven en la congregación de esa manera. Yo sé, hermanos, que ni maestros ni hermanas, cosas así, requieren de oficialidad, como sí los ancianos y los diáconos. Sin embargo, en iglesias que dicen no tenemos pastor, aquí tenemos que tener un grupo de maestros. ¿Cómo los elegimos? ¿Con base en qué? Según la clase que hoy dimos, ¿con base en qué? Pues en estos requerimientos, hermanos. ¿Cuáles otros? Pero ellos no van a ser ancianos. Sí, hermanos, pero esto nos marca una pauta, una finalidad. Que no reciban llamados pastorales es otra cosa. Pero ¿en qué cosas quisiéramos ver a los maestros? Por supuesto, como le digo, no podemos colocar al nivel maestro que un oficial. Pero hermanos, el perfil debe ser más o menos el mismo. Les recuerdo que esto es dinámico. Tiene un marco, nos da un marco de ubicación donde esperamos que el Señor nos ayude. Quiero terminar con esto, hermano. Ya son mis conclusiones, no es mi último punto, sino ya mi conclusión. 1. Yo le ruego, hermano de la iglesia, que ore, por favor, por el liderazgo actual y por el que vendrá. Si nota, hermanos, los requerimientos no son tan sencillos llevarlos en conjunto. Hermanos, si eso fuera sencillo, pues la iglesia toda los tendría. Pero usted mismo que es creyente sabe lo que es adelantar un carácter en el Señor. Entonces, ore por las personas que Dios usa y usará. Porque ellos tienen que tener estos requerimientos, los que ellos deben cumplir en la medida que hombres creyentes y pecadores puedan cumplirlos. Pero, en fin, los debe cumplir. Ore para que los hermanos sean llenos de todo conocimiento, de sabiduría y de capacidad espiritual. Ore por ellos en sus pruebas y tentaciones, para que puedan salir adelante. Imagine, hermano, un hermano estimado de nosotros, que esté siendo perfilado para el ministerio, y mañana una tentación lo saque del camino. ¿Quién pierde? Pues pierde el hermano, pero pierde la iglesia, hermanos. ¿Qué hubiera podido hacer este hermano? Ore para que Dios use todas las providencias de ese individuo para su madurez espiritual. Mire, no se sienta mal orando así, ni siquiera si ora eso por mí. Padre, tómalo allí en las providencias que tú le das y trabaja en su carácter lo más profundo que puedas, de tal manera que Él se parezca más a Jesucristo. Oh, hermanos, esa petición nos va a poner a sufrir un buen tiempo. Pero es que yo no quiero otro estándar, yo quiero parecerme a Cristo. Estoy harto de parecerme a mí. Hágalo con amor y temblor allí. Pero recuerde que eso que ora por usted, por Él, también nosotros oramos por usted.
porque es precisamente lo que oro cuando usted me consulta algo. Aquí está el hermano, Padre, mira esos problemas. Sin embargo, Señor, tómalo de ahí, ajústalo. Todo lo que puedas, Señor, bajo esta circunstancia. No lo sueltes, Señor, hasta que Él se vuelva más dependiente de ti. Hazlo más parecido a ti. No lo sueltes de ahí. Con temor y temblor, considerándose a usted mismo, ruegue por ellos. Cuando usted sea probado o tentado, considere que a quienes serán los líderes, Dios va a poner su mano en mayor medida sobre su carácter. Así que usted en prueba o tentación diga, ay Señor, si esto me está doliendo a mí, ¿cómo le dolerá esto al que tú estás perfilando para ir al frente de la guerra? Ore por eso, hermano, porque el otro hermano al que Dios va a usar tiene su misma materia prima. Es mera debilidad. Entonces usted será compasivo para orar. Usted será amoroso al orar. Pongan el trono de la gracia a los ancianos, a los diáconos y a quienes ministran la palabra, a quienes ayudan en los servicios de la iglesia, para que haya integridad, para que anden siempre bajo el temor de Dios. No sea indiferente como si esto no le afectara de forma directa. Ya sabe lo que Dios requiere de ellos, entonces ore para ver eso en ellos. Y si ve falencias, si ve fisuras, ore para que el Señor obre y espere que el Señor enamore a su iglesia, escuche su oración y los perfeccione a ellos. Segundo, invito a la iglesia a ponerse del lado de las expectativas divinas para la iglesia. Póngase del lado, es decir, no se ponga enfrente luchando, sino del lado luchando. Si usted, por ejemplo, es una dama que sabe que nunca será un oficial de la iglesia, yo espero haberlo ya convencido a esta altura, ¿verdad? Usted no le diga, ay Señor, yo quiero ser pastora, ayúdame a que me reconozcan, Señor, yo quiero ser maestra, que usted enseñe a esos varones cómo. No, yo espero que usted ya no, ¿verdad? O si usted sabe que tiene ciertas capacidades donde de verdad usted dice, yo creo que el Señor no me ha llamado a esos oficios públicos. Está bien. Dios llama a muy pocos a los servicios públicos. Yo le invito, por favor, a que se ponga del lado de las expectativas divinas de la iglesia y no se ponga en contra. Ore, anime y cuide a quienes son sus líderes o maestros o quienes lo serán. ¿No ha pensado cuánta responsabilidad cargan ellos? ¿Cuánto carácter piadoso deben modelar? Usted no se pone contra ellos. Usted no se sitúa como rival de ellos, sino como su hermano, como de parte de la causa de Dios para él. Yo realmente le doy gracias a Dios que en mis comienzos ministeriales muchos hermanos se acercaron a mí y me hablaron, me animaron, afirmaban sus oraciones hacia mí. Yo lo aprecio y todavía lo recuerdo. Hermanos que dijeron, hermano, estamos orando por usted. Son cosas que lejos de ponerme a mí como alguien negligente, me daban mucha más responsabilidad. Y le doy gracias a Dios por ellos. También le doy gracias a Dios por aquellos que murmuraban. Yo le doy gracias a Dios porque Dios usó eso providencialmente para formarme. En muchos lugares existen individuos duros, prevenidos, que le vienen a hacer una predicación así. Yo he tenido que predicar con audiencias así, le tengo que decir. Dios ha sacado lo mejor de lo peor. Individuos maliciosos, quién sabe por qué lo estará diciendo. Eso fue porque bla, 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 bla. De eso hay en las iglesias, individuos sin misericordias. Usted puede obrar por la vía de la crítica, del mal ambiente, de la mala cara. Y Dios va a usar eso para el bien de los que ha llamado a servir. Pero recuerde esto,
que cuando Dios usa una vara para corregir a sus hijos, luego quiebra esa vara. Coopere espiritualmente, porque si Dios le va a usar a ese hermano en la edificación y en la iglesia, eso lo incluye a usted mismo. Entonces es mejor que Dios sobre en ellos. Anime a los que se están perfilando. En vez de decir, no debería estar ahí vamos a suponer, porque no se le entiende. En vez de decir eso, ore para que se le entienda. ¿No ve que su bien y el mío? En vez de decir, pues parece pentecostal, ore para que parezca un buen pentecostal. Es decir, lleno del Espíritu es lo que quiero decir. No un falso pentecostal. De las cosas externas. ¿Ya? Póngase del lado. ¿No es que su bien? ¿Usted quiere ver fracasar a su médico personal? Mírelo. Pues ojalá que... No es que se le da mal, usted le va mal. Si su médico queda ciego, ¿cómo le mirará su enfermedad? Anime a los que están perfilándose. Guarden su corazón. Este hermano me tiene cargado por eso, pero oraré. Corrija si es necesario a los que van detrás de usted. Yo aprecio eso, la verdad. Hombres en los comienzos del ministerio lo he apreciado mucho. Me han dicho, hermano, no hace una recomendación. Es que usted en un punto redunda y vea, haga esto, lo otro. Lejos de yo decir, ¿quién se cree? No es que yo soy el pastor, usted es el que está escuchando. No, hermano. Gente que quería mi bien y lo quiere. Ellos dijeron, yo no puedo estar allí donde usted está, pero usted está. Entonces, si le puedo colaborar para que usted sea mejor, no es que me va bien a mí también. Qué bueno. Y si usted es libre hoy, aconseje, encamine, corrija a los que están detrás de usted. Usted mismo, que hoy pisa el ministerio, sabe cuánto le espera a un joven ministro. A ese hombre lo caracterizarán las lágrimas y no la risa. Y cuando yo veo jóvenes perfilándose al ministerio, digo, ay Señor, él entrará a la guerra. Siendo un joven, yo también pisé esos terrenos y casi salgo corriendo. Ayúdalo, Señor, ayúdalo, porque el diablo no reparará en su edad, le rugirá en la cara con todo lo que tenga. Usted no es enemigo de esos jóvenes, no es enemigo del que se perfila al ministerio. Usted es su hermano y esta es la iglesia. Sobre todo si usted es líder, encamínelo con su ejemplo, porque ellos saben leer teología. Lo que pasa es que a veces no la pueden vivir. Muéstreles. Y por último, yo animo a los hermanos que se están perfilando. Espero que después de esto no salga a correr. Diga, es mejor no servir. Ahora, si lo desanimo, entonces sé que no era uno que el Señor ha dado corazón. Porque para servir al Señor necesita un corazón. Algo obstinado, llamémoslo. Si usted ha pensado quién puede cumplir estos requisitos, le diré la respuesta que usted ya sabe. Nadie. Su personalidad, por buena que sea, que usted le cae bien a todo el mundo, eso no es nada. Sus sentimientos no son nada. La fuerza de nuestro carácter no es nada. La experiencia en los años no es nada. Es un bastón para sostener un edificio. Fuera de la influencia del Espíritu Santo, nadie puede madurar y dar buen testimonio. Pero si el Señor lo demanda, también le capacitará a través de los medios que Él ha dado. Usted debe ser íntegro, no perfecto, pero sí íntegro y lleno del Espíritu. Recíbame este consejo, querido hermano, que cree que Dios le ha llamado al ministerio. A la par que se adelanta en conocimiento, diccionarios, comentarios, idiomas originales, trabaje en su carácter, porque al final usted no es sostenido por los libros que lee, por el carácter que usted tenga. Pídele a Dios capacidad para ser íntegro aun cuando peca.
Porque la manera que usted resuelve sus pecados es otra maravillosa prueba de su integridad o su falta de ella. Ningún ministro, ningún diácono, ningún maestro está exento de pecar. Pero cuando peque, sea ejemplo de la grey, aun cuando peca. ¿Cómo? ¿Qué esperaríamos de una persona madura que peca? Que se arrepiente en el momento, que no justifica el pecado. Eso dice más que una persona que no rompe un plato. O sea, que una persona que me dice que yo nunca peque y se le ve que nunca peque, yo diría, ay, el hermano ha muerto. Ha muerto. Es la única manera en que parece que no peca y no peca. Entonces no me causaría gozo, sino le dije, hermano, recojamos una ofrenda para enterrarlo, porque él está parado ahí, muerto. ¿Qué hace ahí? Los líderes, hermanos, vamos a pecar. Esperamos que ninguno de esos nos descalifique el ministerio. Pero aún si peca, hermano, sea íntegro cuando lo hace. Anímese en el Señor. Dice la Biblia, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A esos Dios mira, a esos Dios bendice, a esos Dios usa. Oremos.